Para los que no me conocen, soy Camila García, soy la coordinadora de soporte del equipo de CM Reservas. Tenemos un tema puntual que vamos a tratar, fue de corto aviso porque fue una actualización que se realizó el día lunes y por eso no queríamos dejar pasar tantos días para que podamos explicarles un poquitito más cómo utilizar esta nueva vista de actualización masiva. Es una función que ya existía, solo que cambió la vista y las funcionalidades dentro de la misma. La actualización puntual fue sobre esta vista de actualización masiva, en donde, como verán, digamos, a nivel estético de orden, la información aparece un poquito distinta y también se han actualizado las formas de hacer aperturas y cierres para los portales. Así que esto es lo que vamos a ver en detalle para que no quede ninguna duda al respecto sobre esta actualización que se realizó el día lunes. Bien, por ahí la mayoría usa cotidianamente el channel y seguramente ya la hayan visto, ya las han usado. Queremos que no quede ninguna duda sobre el uso y la actualización de la misma, ¿sí? Haciendo clic ahora en donde dentro del menú de inventario actualización masiva nos aparece esta pantalla. Aquí arriba de todo aparece lo que es la regla de negocio. La regla de negocio, por las dudas repaso, es la regla que nos permite a nosotros en el channel vincular habitaciones entre sí o tarifas entre sí. Por ejemplo, quiero decir que mi tarifa no reembolsable es un 10% menos que mi tarifa estándar para evitarme la carga manual de dicha tarifa. Para eso me sirve la regla de negocio. Todo aquel que tenga una regla de negocio creada y activa va a ver que aparece acá la misma arriba de todo. Este cartelito antes estaba, pero estaba acá abajo, ¿sí? Simplemente se pasó acá arriba. Lo importante es que si hay una regla de negocio configurada en mi hotel, yo vea que la regla esté activa. Cuando está así seleccionada, está activa la misma. Segunda opción que veo acá, la selección de fechas. Esto está exactamente igual, ¿sí? Desde aquí yo puedo seleccionar las fechas que voy a querer editar. Aquí voy a hacer un solo clic para desde, un clic para hasta, la fecha me va a quedar sombreadita y voy a poner aplicar. Aquí le estoy indicando al sistema que de tal fecha a tal fecha voy a estar efectuando esas modificaciones. Recuerden que el día que aparece acá, en este caso por ejemplo 8 de agosto, es inclusive. Quiere decir que los cambios que yo esté realizando también van a aplicar a este día. Además, recuerden que desde el botoncito verde yo podría agregar otro periodo de fechas, ¿sí? Y hacer varios periodos en los cuales yo tenga el mismo precio o vaya a aplicar, en este caso, un cierre, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Los puedo hacer todos al mismo tiempo. Voy a ir seleccionando todos los periodos de fecha que yo quiera editar para después hacer los cambios de abajo, ¿sí? Esta parte sigue exactamente igual. Aquí nos vamos a encontrar con los días de la semana. Esto es, por ejemplo, si yo quiero elegir un mes completo, por ejemplo el mes de agosto, y de ese mes solamente quiero editar los días domingo, bueno, voy a destildar todos los días de la semana y voy a dejar tildado solamente el día domingo. Dentro de este periodo de fechas que yo elegí, el día domingo va a ser el día que se estén efectuando los cambios, ¿sí? Vamos a dejar todo tildado y vamos a colocar, por ejemplo, el día de hoy al 31 de julio. Sobre estas fechas vamos a hacer nuestros cambios. Aquí aparece la información de restricciones. Estancia mínima, estancia máxima, COA, que es el Close on Arrival, Code, que es el Close on Departure, ¿sí? Cerrado para llegadas, cerrado para salidas. Esto está exactamente igual. Y precios por ocupación. Si recuerdan, aquí antes decía PA, que era precio adicional o precio por ocupación, simplemente se cambió la leyenda de este botoncito. Vamos a los cambios abajo. Esta vista sí cambió la dinámica, bastante más sencilla y fácil de lo que estaba antes. La primera opción que vamos a encontrar aquí dice sobre escribir valores. Si recuerdan, esta opción aparecía siempre abajo de todo. Cuando uno tenía aquí un botoncito también azul para enviar los cambios, aparecían estas tres opciones. Ahora aparece aquí arriba. ¿Qué es lo importante de esto? Entender cómo funciona. Si yo quiero hacer un cambio, por ejemplo,
de tarifas, tengo que dejar la opción de sobreescribir valores. Sobreescribir valores significa, si yo en la celda de tarifa voy a colocar un 100 y antes tenía cargado un 150, ese 100 va a sobreescribir, va a pisar esa tarifa anterior que yo tenía. Este es el que utilizamos habitualmente, el que la mayoría debe utilizar y es el que por defecto viene establecido para realizar los cambios. Pero sepan también que existen otras dos opciones: variación en monto y variación en porcentaje. Esto habla específicamente para cuando quiero actualizar mis precios, ¿sí? Si ustedes tienen una propiedad de la cual hacen carga de precios desde el channel, porque podría pasar que lo hagan desde otro sistema, ya sea un PMS o un RMS, si nuestra carga de precios es sobre el Channel Manager, podría yo decir, ok, sobre los precios que ya tengo cargados, ¿sí? Supongamos que yo tengo 100 cargado en los días de julio que estoy acá intentando editar, y quiero aumentar 10% mi tarifa, voy a poder utilizar la opción de variación en porcentaje, ¿sí? Aquí, cuando yo selecciono variación en porcentaje, es muy importante que me acuerde de seleccionarlo primero, y cuando vaya a la celda de la tarifa que yo quiero editar, por ejemplo, de mi editación doble estándar, tarifa estándar, le voy a colocar el factor 1.1 si yo quisiera aumentar 10% mi tarifa. ¿Qué es lo que hace el sistema? Multiplicar. Si yo tenía 100 cargado y seleccioné variación en porcentaje, lo que va a hacer es multiplicar el 100 por el 1.1 y me va a quedar un precio de 110. Vamos a hacer la prueba para que ustedes lo vean. Yo en la vista de inventario tengo ahora cargado un 100, ¿sí? Y vamos a hacer la prueba de variación en porcentaje. Voy a ir a actualización masiva, voy a dejar esas fechas con las que estamos trabajando y, importantísimo, seleccionar acá, ¿sí? Variación en porcentaje. Nunca me tengo que olvidar de esto, porque si dejo, por ejemplo, por error sobreescribir valores, voy a estar mandando un precio de $1, ¿sí? Variación en porcentaje, y ahí sí vamos a colocar mi factor 1.1 y vamos a apretar el botón azul enviar. De esta manera yo le estoy pidiendo al sistema que me aumente 10% mi tarifa. Yo tenía 100, ahora pasé a tener 110. ¿Sí? Volvemos a actualización masiva. La otra opción que aparece aquí es variación en monto. Esto me va a servir si yo quiero, de la tarifa que yo tengo, que ahora la tenemos por ejemplo en 110, aumentar o bajar, ¿sí? O disminuir un valor fijo. Por ejemplo, variación monto, importantísimo que me acuerde de tildarlo para no mandar un precio que no es. Y sobre mi tarifa le voy a agregar el precio que yo quiera aumentar. Por ejemplo, tenía 110, la quiero llevar a 120, entonces le voy a cargar el 10. Importantísimo que aquí esté variación en monto. Voy a poner enviar y ahora mi precio, que estaba en 110, va a pasar a estar en 120. ¿Sí? Esta es una función que ya existía, ¿sí? Esto no ha cambiado, no es una función nueva, pero como aparece aquí ahora arriba, tal vez antes no la tenían muy vista o muy en cuenta y la van a ver en la primera línea, entonces me pareció importante que lo podamos aclarar. Pero esto no es algo nuevo, sino algo que ya existía. Vamos a pasar ahora sí a lo que cambió, a lo que se modificó y a la forma de aplicar nuestros cierres y aperturas para los portales. Aquí me va a aparecer el listadito con una opción que dice todas las categorías, all rooms, y todas mis tarifas individuales abajo que yo tengo asociadas a mis tarifas. Si yo quiero hacer un cambio que aplique a todas mis tarifas, a todas mis categorías, lo voy a hacer desde all rooms, ¿sí? Si yo quiero hacer un cambio para una tarifa en particular, pero que me aplique para todas mis categorías, lo voy a hacer desde cada tarifa. Y si yo quiero hacer un cambio mucho más detallado, donde solo me aplique para una categoría en particular, para una tarifa o para una tarifa en particular, ahí sí voy a ir hasta el cuadradito donde se encuentra cada una de mis categorías aquí debajo, ¿sí? Vamos a ir de lo más general a lo más específico. Si yo quiero hacer un cierre total
de mi propiedad por X razón y quiero aplicar un cierre a todos los canales, a todas las habitaciones y a todas las tarifas, voy a seleccionar esta opción que dice All Rooms. Aquí en la flechita negra invertida, y este es el cuadrito que cambió, me aparecen 4 opciones, ¿sí? En este caso el ejemplo que estamos siguiendo era cerrar, pero yo podría abrir todos. Esto lo que va a generar es que todos los canales se reabran, todos los canales que tengamos conectados al Channel Manager, si tenían un stop sell, se van a reabrir para todas las habitaciones, para todas las tarifas, porque lo estoy haciendo de la forma súper general. ¿Para qué fechas? Para las que tengo aquí arriba tildadas, ¿sí? Entonces, la opción de abrir todos me va a permitir abrir todos los canales rápidamente en un solo clic. La opción cerrar todos me va a permitir aplicar un cierre, es decir, un stop sell a todos mis planes tarifarios, a todos mis canales, a todas mis categorías, porque estamos parados aquí, ¿sí? La opción cerrar solo los seleccionados y abrir los otros, voy a estar haciendo 2 acciones a la vez. Aquel portal que yo tilde, por ejemplo, estos 2, se van a cerrar, es decir, va a aplicar un paro de ventas. Pero aquellos que yo no tilde, que yo deje sin seleccionar, se van a abrir. ¿Sí? Esto es muy importante que quede claro. En esta opción hago 2 acciones a la vez. El que tiene tilde me coloca un paro de ventas. El que dejo sin tildar me reabre ese paro de ventas si es que tuviera o no, ¿sí? Pero si tal vez yo tenía un paro de ventas, tengan presente que esta función, los que tengan el tilde va a aplicar stop sell, los que no tengan el tilde los va a reabrir, ¿sí? La cuarta opción, que es la que yo les recomiendo utilizar, que por ahí les sirva más gráficamente o visualmente para no equivocarse. En la cuarta opción, cerrar, abrir seleccionados, tengo 2 columnas, una que dice cerrar, la otra que dice abrir. Si yo quiero cerrar un solo canal, por ejemplo, Buquebus, voy a cerrar aquí, tildando en la columna de cerrar solo el canal que yo quiero cerrar, y los demás los puedo dejar sin tildar. En esta opción, el que tiene el tilde en cerrar va a aplicar un paro de ventas. Si yo quiero reabrir algún canal, voy a tener que hacer clic donde dice abrir. Y aquellos que yo deje sin seleccionar, no va a suceder nada. Van a quedar como estaban antes. Si tenían un stop sell que yo haya picado antes, quedarán con el stop sell. Y si tenían ningún paro de ventas aplicado, quedarán así. Yo no los voy a estar modificando. Repito, en la opción cerrar y abrir seleccionados, voy a tildar aquel canal que yo quiera cerrar o abrir. Puedo hacer las 2 acciones también a la vez, ¿sí? Y aquellos que no quiera que sufran ninguna modificación, los voy a dejar en blanco, ¿sí? Voy a pasar a un poquito más de detalle. Si yo quiero cerrar una tarifa para todas mis categorías, ¿sí? Pero una sola tarifa en particular y no todas, lo voy a hacer desde aquí, desde el listadito de tarifas. Supongamos que en determinada fecha yo quiero cerrar mi venta no reembolsable para todas mis categorías. Entonces, obviamente, primero voy a seleccionar las fechas que yo quiero, ¿sí? Y aquí, en mi tarifa no reembolsable, me voy a encontrar con esas mismas opciones, ¿sí? Tengo abrir todos, cerrar todos, abrir y cerrar, ¿sí? Aquel que tiene el tilde se va a cerrar, aquel que dejo sin tilde se va a abrir, y la cuarta opción que tengo listadas mis columnas. Si yo tildo en la opción de cerrar, va a aplicar un stop sell. Si yo tildo en la opción de reabrir, va a reabrir en caso de que ya hubiera un paro de ventas aplicado. Y si yo no coloco ninguna opción, ese canal queda como estaba, ¿sí? Aquí estaríamos haciendo un cambio a nivel tarifa para todas mis categorías. Y más abajo me encuentro, como aparecía antes, con un cuadradito con cada una de mis categorías. Esto si yo quisiera hacer un cambio aún un poquito más específico, ¿sí? En donde me voy a encontrar con el nombre de mi categoría. En este campito es el campito de la disponibilidad.
Acá siempre hay que tener presente si yo tengo un PMS, un sistema de gestión conectado que pueda enviarme ese dato. En ese caso yo la disponibilidad no la estaría manejando desde el channel. Y aún así, si yo la manejara desde el channel, por lo general ustedes siempre cuentan con la disponibilidad cargada, con lo cual, salvo que sea una carga masiva para el 2025 que estoy cargando tarifas, no estarían utilizando este campito de la disponibilidad, porque la disponibilidad ya fue cargada en algún momento y va cambiando día a día, acorde a las reservas que se vayan generando, ¿sí? Así que este campito sería el que corresponde a la disponibilidad. Y abajo aparecen mis tarifas. En este caso acá yo tengo la tarifa no reembolsable y si ven no me deja editarla. Eso es porque tiene una regla aplicada. Como les mencionaba al principio, lo que se llama regla de negocio me permite a mí vincular tarifas entre sí. En este caso, yo tengo vinculada mi tarifa no reembolsable a la estándar. Entonces, yo estaría editando mi tarifa estándar y en consecuencia se va a editar también el precio de la no reembolsable. Seguimos con la temática de el día de hoy, que son los paros de ventas o las reaperturas de los canales, ¿sí? Desde aquí vimos cómo hacerlo a forma general. Aquí vamos a ir a lo más específico. Este mismo cuadrito me va a aparecer a nivel habitación. Si yo lo hago a nivel habitación, me va a aplicar, por ejemplo, un cierre para todos los canales, porque yo seleccioné la opción cerrar todos, ¿sí? A todas mis tarifas. Si yo tengo 2 tarifas asociadas o si yo tengo 10, si yo lo hago a nivel habitación, voy a estar haciendo un stop sell. En este caso seleccioné todos los canales, ¿sí? De esta categoría en particular. Acá ya vine a hacer cambios a nivel categoría. Y después podría hacerlo más sencillo a nivel tarifa. Se agregó ahora un botoncito aquí, este que ven aquí, que antes no existía, que me permite como limpiar esta sección. ¿Sí? Si yo le hago clic aquí, lo que va a hacer es que me va a limpiar los cambios que yo haya hecho. Obviamente, como yo no presioné el botón azul enviar, esos cambios no se efectuaron. Pero si yo me equivoqué o marqué un paro de ventas y en realidad no lo quería hacer, tengo este botoncito como de deshacer, ¿sí? Entonces, desde aquí voy a poder hacer aperturas o cierres hacia canales, ¿sí? Siempre hablamos de paro de venta a nivel tarifa, ¿sí? A nivel habitación, y si no, puedo hacerlo específicamente para cada uno de mis planes de tarifa y, por ejemplo, decir, quiero cerrar la no reembolsable solo de la categoría doble estándar y aquí tengo todas mis opciones. O los cierro todos o puedo usar esta opción de cerrar algún canal en particular si es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Voy a encontrar siempre de lo más general a lo más específico, ¿sí? Tener presente esto. Esto aplicaría siempre y cuando ustedes no tengan integrado un sistema de gestión, un PMS, ¿sí? Que envíe tarifas hacia el channel. Si ustedes están enviando o administrando sus tarifas desde un PMS, lo más probable es que desde ese PMS ustedes controlen la apertura o cierre de esa tarifa, ¿sí? Esto sería en el caso, o ustedes lo usarían en el caso de que desde su PMS no se envíe tarifas o se envíe solo disponibilidad, o sea, solo para descarga de reserva, ¿sí? Bueno, estos son los cambios importantes que se han generado desde acá. Esta misma temática de aperturas y cierres de paro de ventas se ve desde la vista de inventario, ¿sí? Si yo vuelvo un segundito aquí a la vista de inventario, voy a ver que tengo mi categoría, mis tarifas, y si yo quisiera hacer un paro de ventas particular para un día, ¿sí? Voy a hacerle clic a la flechita que está aquí invertida y me aparecen las opciones: abrir todos, cerrar todos o cerrar los seleccionados. Recuerden que si utilizan esta opción, aquel que yo tilde, ¿sí? Va a ser el que se cierre, pero aquel que quede sin tildar se va a abrir. Es muy importante tener presente eso. Por ejemplo, esta celdita tiene un paro de ventas aplicado, ¿sí? En cerrar los seleccionados están cerrados todos. Bueno,
Voy a revisar a ver si me dejaron alguna pregunta, si tienen alguna duda. Aquí hay un chat en la reunión para que puedan ir preguntando sobre esta nueva funcionalidad. Si queda alguna duda, si quieren que por ahí explique otra vez o si algo no se entendió, me avisan, yo los voy a ir leyendo, ¿sí? El color naranja me están preguntando acá. Sí, exactamente. Vamos a temática colores. Cuando está así en color rojo, significa que hay un paro de ventas aplicado a todos los canales, ¿sí? En cambio, si yo aplicara un cierre parcial, es decir, que no está aplicando a todos los canales, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Yo cierro estos dos, estos tres van a quedar abiertos, ¿sí? Ahí voy a tener un paro de ventas parcial y la celda me va a quedar en color naranja. Naranja es un cierre de ventas parcial, es decir, que no está aplicando a todos los portales, y rojo es un paro de ventas a nivel total, es decir, para todos los canales que yo tengo conectados al Channel Manager. Para saber qué significa este naranja o qué canales están conectados, cerrados, en esta categoría en particular, en esta tarifa, le voy a hacer clic aquí a la flechita y aquellos que estén tildados van a ser los canales que tienen el paro de ventas aplicado y aquellos que no tengan nada son los canales que están abiertos. Y esa es la manera de chequear ese naranja que me indica un cierre parcial, qué canales están abiertos y qué canales están cerrados. Aquí en actualización masiva vuelvo, la consulta es si yo puedo tildar diferentes días de la semana y la respuesta es que sí. Aquí cuando yo voy a hacer el cambio desde actualización masiva, voy a seleccionar las fechas, que puede ser un periodo largo de fechas, pueden ser varios periodos a la vez, como estábamos revisando al principio. Suponte que vos querés hacer un cierre solo los domingos. Los domingos el hotel está cerrado, no te puede entrar ninguna reserva. Vas a seleccionar todo el periodo de fechas que vos quieras, largo, corto, lo que fuera, lo que necesites. Vas a seleccionar las fechas. Y si, por ejemplo, nuestra intención es cerrar todas las tarifas de todos los canales, de todas las categorías, pero solo los domingos, voy a dejar tildado solo ese día, ¿sí? Voy a dejar tildado el día domingo y acá haría un cierre total, por ejemplo. Desde All Rooms, para que me aplique a todas mis categorías, a todas mis tarifas, voy a seleccionar la opción de cerrar todos. Y ahí estaría aplicando dentro del periodo que yo marqué aquí, solo a los días domingos, ¿sí? Me están consultando acá COA y COD. COA es Close on Arrival, ¿sí? Es cerrado para llegadas. Es decir, que si yo coloco esa restricción, ese día no se puede hacer check-in. Yo le estoy impidiendo al pasajero que haga check-in. Tal vez es un día medio en el medio que me queda, pongamos un fin de semana largo, ¿sí? En donde yo quiero de alguna manera obligar al pasajero a que ingrese el viernes y que se vaya el domingo. El sábado es un día reservable, ¿sí? Pero yo no quiero que el sábado pueda hacer check-in, ¿sí? Ahí estaría aplicando un COA. Y a la inversa es un COD, que es un Close on Departure, que es un cerrado para salidas, ¿sí? Y yo quiero impedir o poner la restricción de que en algún día en particular no se pueda hacer check-out. Hay que tener atención con estos dos parámetros porque no todos los portales lo administran, ¿sí? Con lo cual, si ustedes en su propiedad trabajan con este tipo de restricción, nos pueden consultar a nosotros, nos contactan a soporte y nosotros revisamos a ver de los canales que tengan conectados si hay alguno que no tome este tipo de restricción como para que lo tengan en cuenta. La grabación, apenas termine el webinar, se va a descargar y después la vamos a estar enviando a todos los que se registraron. Les va a llegar directamente el correo con la grabación del webinar. Así que sí, después lo van a tener todo para que lo puedan repasar, ¿sí? Mandar un valor y luego voy y miro. No me queda clara esa pregunta, perdón. Aclaro esto, está bien, está buena la consulta. Este botoncito de deshacer no es que me va a deshacer los cambios que yo haya hecho, ¿sí? Supongamos, vamos a un ejemplo claro. Yo tengo acá mis tarifas, ¿no? Yo había cargado 120. Este botoncito lo único que hace es limpiar esta vista. Si yo por error me confundí y no era 80, pero yo ya apreté enviar, ¿sí?
Yo no puedo deshacer ese cambio. El 80 ya lo envié. El 80 ya se cambió. En todo caso, lo que voy a tener que hacer es volver a cargar mi precio de 120 que teníamos antes. El botoncito me permite a mí, si por ejemplo yo acá me confundí, puse 80 o apliqué un stop sell y en realidad no era esa la opción que yo quería, me limpia la página. Si yo acá ven el 80 y en rojo, si yo no apreté enviar todavía, no hice ningún cambio. Ahora, si le hago clic aquí al botoncito de deshacer, lo que va a hacer es que me limpia esta pantalla, pero no puedo deshacer cambios que ya envié. Si yo me equivoqué en un precio, puse 80 y no era 80, y ya apreté el botoncito azul enviar, y me quedaron los canales pasando, pasaron ok, voy a tener que volver a hacer ese ajuste de precio cargando una nueva tarifa. ¿Sí? Aquí tendría que volver a colocar yo el 120, que era mi precio correcto, para que vuelva yo a tener mi tarifa cargada como tenía antes. Si yo me equivoqué, no tengo manera de deshacer ese cambio. Si yo por error cargué un precio que no era, tengo que volver a ir a actualización masiva y cargar el precio correcto para las fechas que yo me haya confundido. ¿Sí? Bueno, ahí creo que ya no van quedando más dudas, pero bueno, cualquier cosa nos escriben al correo de soporte como hacen habitualmente, y podemos repasar lo que necesiten sobre esta nueva actualización. Y después les va a llegar a todos el videíto. ¿Sí? Les agradezco que se hayan unido, y cualquier cosa estamos en contacto y quedamos a disposición para poder ayudarlos. Muchas gracias a todos. Saludos.